Primero que nada quiero agradecer a Dios, ¿verdad?, por lo bueno que es para con nosotros, por su misericordia, por su bondad, por el amor que nos tiene y porque nos permite congregarnos en esta tarde, nos permite poder reunirnos y pues alabar su nombre y escuchar su palabra también, ¿verdad? Entonces, doy gracias a Dios por ello, porque nos permite la salud y el bienestar para poder estar aquí. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a una pequeña lectura, primero que nada, en el libro de Corintios, primero de Corintios. Okay. Vamos a pasar a primero de Corintios, hermanos, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10. En el versículo 3, hermanos, dice la palabra de Dios así. Voy a leer, hermanos, y siguen con su vista, y después de este versículo vamos a orar. Dice la palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podéis soportar. Bueno, vamos a orar, hermanos. Señor y Padre Celestial, le damos gracias, Padre, por lo bueno que es usted con nosotros, Señor. Gracias por su misericordia, Padre. Y Señor, porque sabemos, mi Dios, que en la tentación, Señor, usted pone, Padre, la salida, Señor, para que podamos soportar, podamos salir de ello, Señor, y podamos tener la confianza en usted, Padre, que usted nos ayuda, mi Dios. Padre, quiero pedirle, Señor, en esta noche, que sea usted a través de mis labios, Padre, que quite este siervo inútil, Señor, que está aquí, mi Dios, y que sea usted, Padre, quien con su voz, Padre, con su palabra, Señor, llegue a cada corazón de los oyentes, Padre. Mi Dios, que así como a mí me ha hablado, Señor, hable a cada uno de nosotros que están aquí, Señor. Aquellos que están también a través de las redes sociales, Padre, usted hable a sus corazones, mi Dios. Y Señor, si hay alguno, Padre, que esté batallando, mi Dios, y Señor, que esta palabra, Señor, sea de bendición a su vida, mi Dios. Padre, yo me pongo en sus manos, Señor, para que usted me utilice, Señor, usted me use, Padre. Quiero ser un utensilio de honra, Señor, de gloria para usted, Padre. Mi Dios, le pido por ello, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice aquí en este versículo que leímos, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Muchas veces tenemos tentaciones o pasamos por alguna tentación, ya sea en el trabajo, sea en el hogar, por vicios pasados, por nuestra manera de vivir que llevamos en el tiempo pasado, cosas que no son atrayentes. Entonces, pues hay tentaciones. El enemigo, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Que anda alrededor buscando a quien devorar. Él no nos puede dañar personalmente, pero pone las tentaciones, manda los dardos, manda ahí las cosas para que nosotros mismos seamos los que caigamos. Entonces dice, pero también dice la palabra de Dios, que Dios nos da la salida para que podáis soportar. Entonces muchas veces se nos olvida el poder de Dios, se nos olvida que Dios es más grande que cualquier tentación, que cualquier problema, que cualquier situación que estemos pasando. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, en el libro de Josué. Vamos a leer un capítulo, hermanos. Bueno, yo le doy lectura, ustedes me siguen, hermanos, el libro de Josué, capítulo 7. De hecho, en el título de ese capítulo dice el pecado de Acán. Creo que ya muchos conocen sobre el pasaje, pero lo vamos a leer, hermanos, y vamos a ver el ejemplo que ponemos aquí sobre lo que es la tentación. Dice, la palabra de Dios dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai,
que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica el pueblo, y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrá hacer frente a tus enemigos, hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Aquí vemos un ejemplo, hermanos, de las consecuencias que trae el caer en la tentación. Más adelante vemos que dice, Josué pues levantándose de mañana hizo acercar a Israel por sus tribus, fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar la tribu de Judá, fue tomada la familia de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera, por los varones fue tomado Zabdí, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dadle alabanza, declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero bajo de ello. Aquí vemos que Acán miró, dice él mismo que codició. Un sinónimo de la palabra tentación es codiciar, es codicia, es tener ganas de algo, es desear algo, es dejarse llevar por un impulso, es caer en una provocación muchas veces. Entonces, hermanos, Acán se dejó guiar por ese deseo, por ese impulso. Entonces, él cayó en la tentación. Pero dice, no solamente que cayó en la tentación, sino que trajo consecuencias, no solamente a él, sino a toda la tribu, sino a todo el pueblo de Israel. Vemos las consecuencias, dice que Dios dice que se apartará de ellos, que ya no estará con ellos, que a cualquier enemigo que hiciera enfrente les podría derrotar, porque él no estaría con ellos. Por causa del anatema, por causa de que Acán cayó en la tentación, porque él pecó, porque tomó, robó. Muchas veces podemos tener tentación en el trabajo, ya sea de algo que nos llame la atención,
ya sea en situaciones de dinero, aquellos que manejamos dinero o que manejan dinero, ya sea en trabajo o en algún ministerio, hay tentación. Muchos tienen la tentación del internet, a lo mejor ver pornografía, a lo mejor pues dejarse llevar por sus deseos, ¿no? Más que nada. Entonces, tenemos que ver, hermanos, cuál es la situación en cada uno de nosotros. Podemos estar en la tentación, pero la palabra de Dios nos es clara y nos dice que hay consecuencias el caer en la tentación. Entonces voy a seguir leyendo, hermanos, más adelante. Dice, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Sabemos la consecuencia de caer en la tentación, de que cayó en pecado Acán, por robar algo que no pertenecía. Entonces, la consecuencia no solamente fue con él, como les decía antes, fue con el pueblo, pero no solamente fue el pueblo, fue su familia, fue las cosas que él tenía. O sea, muchas veces nosotros, por caer en la tentación, por dejarnos llevar por nuestros impulsos, por nuestros deseos, acarreamos problemas en nuestro hogar. Tentaciones o deseos por los cuales comentábamos el otro día, a los varones por causa de una mujer, a las mujeres puede ser por causa de un hombre, el dinero que se maneja, los bienes, las pertenencias, todas esas cosas son tentaciones que puede haber, pero está en nosotros decidir. Si nosotros ponemos a Dios, que Él sea quien nos dirija, podamos soportar la tentación, podamos pasar de ahí sin tener que caer en la tentación. Pero si nosotros nos dejamos llevar por los impulsos, por los deseos, vamos a acarrear el problema, y no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras parejas, quien sea. Lo comentábamos el otro día aquí en la iglesia, los varones cuando estábamos orando, el problema de que la iglesia, si un líder cae, la iglesia se debilita, porque pues quieras o no, los ojos están puestos en esas personas. Entonces es un problema que acarrea a todos. O sea, es un problema para todos. Muchas veces decimos, ay, nadie se va a dar cuenta, pero Dios nos está mirando, y tarde o temprano vienen las consecuencias. A lo mejor no van a ser en el momento, pero ¿qué tal más adelante? También la palabra de Dios dice que aquel que esté firme, mire no caer. Entonces, hermanos, vemos un ejemplo de lo que Acán hizo, de que cayó en la tentación. Él se dejó guiar por sus impulsos, cayó en la provocación de lo que miró, aquello que fue atractivo para él a sus ojos. Aquel que codició riquezas. ¿Por qué? Dijo, hay plata y oro, hay un manto babilónico que pues ha de estar carísimo. Entonces dijo, lo puedo vender, puedo hacer trato con él y obtener ganancias. Entonces muchas veces nosotros vemos de esa manera las cosas, el poder tomar ventaja de algo creyendo hacer lo correcto, cuando en realidad estamos pecando o estamos haciendo lo mal delante de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos es clara y nos dice, vamos a leer el versículo 21, dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, dice. O sea, no solamente lo codició,
La palabra de Dios dice que el que codicia es pecado, el codiciar es pecado. O sea, él codició y aparte tomó. O sea, aparte robó. Es que como el que codicia algo del prójimo y no solamente lo codicia, sino que vas y se lo quitas o vas y lo tomas, entonces estás robándole a esa persona. Entonces estás cayendo en la tentación. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos dice, vamos a leer Mateo 26:41, hermanos. Mateo capítulo 26, versículo 41, dice la palabra de Dios así. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ya vimos que la tentación es un deseo, es un impulso, es una provocación. Ya vimos que el caer en la tentación, pues es dejarse vencer más que nada, ¿no? Es ceder a los impulsos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que estemos orando, que estemos velando para no caer en la tentación, porque tentaciones va a haber siempre. Pero para que no caigamos, dice la palabra de Dios, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, para que podamos resistir a la tentación, para que esas tentaciones sean apartadas de nosotros, para que el Señor nos mantenga alejados de esas tentaciones. Muchas veces caemos en esto, hermanos, que estamos en la tentación y estamos frecuentemente en la tentación y estamos ahí, pero en lugar de apartarnos, más le seguimos. Está uno en el internet ahí, está mirando cosas y las ve pasar y siguen saliendo cosas así, pero en lugar de uno quitarlo o ponerse a hacer otra cosa, no, sigue. Y muchos dicen, no, pues está la tentación y la tentación, pues sí, está la tentación y la tentación, pero no te alejas, no te apartas. Entonces estás con el teléfono y le estás dando y dando, pero pues no te alejas de la tentación. Aquellos que manejamos dinero, de alguna manera, hay tentación, hermanos. Pero entre más estés pensando en eso que estás manejando, en ese dinero que tienes ahí, en ese dinero que no es tuyo, que no te pertenece, que nomás lo estás manejando, va a llegar el momento en el que vas a caer en la tentación. Sabes que manejas ese dinero, apártalo. Si es posible, escóndelo de ti mismo. Porque por ahí dicen el dicho que es malo tener guardado el dinero, ¿verdad? Que el dinero es para gastarse, pero también hay que ver qué dinero. Y hay que gastarse, pero hay que saberse gastar y cómo se va a gastar. No solamente gastarse por gastar o tomar dinero que no es de uno, ¿verdad? Bueno, vamos a leer otra cita, hermanos, en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 4. Versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios así: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. El camino de los impíos, muchas veces, como les decía antes, tuvimos una vida pasada en la cual hicimos y deshicimos muchos de nosotros. Y tal vez en aquel tiempo no nos importaba de quién eran las cosas, las tomábamos, las vendíamos o agarrábamos el dinero y lo gastábamos o muchas otras cosas, ¿no? Pero dice ahí, apártate del camino de los impíos. Dice la palabra de Dios, ni vayas por el camino de los malos, dice. Déjala,
No pases por ella, apártate de ella. Y si pasas, pasa de largo, no te detengas. Porque el enemigo es mañoso y el corazón engañoso. Y uno mañoso también, pues, ¿para qué quieren, verdad? Se hace y se deshace. Entonces, hermanos, hay que apartarnos de la tentación, que alejarnos de esa tentación. Hermanos, vamos a leer otro versículo más. Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 9 y el 10, dice la palabra de Dios así. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, hermano, nuevamente nos habla aquí, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nos lleva a destrucción, hermanos, un motivo más para apartarnos de la tentación, para apartarnos de aquello que no está bien, de aquello que nos está perjudicando, que nos está dañando. Muchas veces a la vista es agradable, como Adán y Eva, que les fue árbol codiciable, el fruto codiciable, dice, para comer. Pero ¿qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. ¿Qué hizo Eva? Le echó la culpa a la serpiente. Y al final de cuentas estaban culpando a Dios porque Adán dijo, la mujer que me diste. ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros caemos en la tentación? ¿Vamos a culpar a Dios porque nos permitió estar en la tentación? Dice el siguiente versículo, el 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice la palabra de Dios, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Huye de la tentación. No somos tan fuertes, hermanos, porque si el rey David cayó en la tentación y acarrió desgracia para él y su familia también, que era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, ¿qué nos esperamos nosotros? Digo, ¿qué nos esperamos nosotros que no somos, yo creo que ni la mitad de lo que era David? Porque David dice que la Biblia menciona que él hablaba con Dios, iba a ir a pelear, iba a ir a alguna batalla y se ponía en las manos de Dios, le pedía a Dios que él fuera quien venciera. Y nosotros muchas veces nomás oramos cuando queremos algo. Así que, hermanos, apartémonos de la tentación, hermanos. Vamos a leer aquí mismo, el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, hermanos. Dice la palabra de Dios así, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huye también de las pasiones juveniles, dice. O sea, Dios no le habla solamente a los ancianos, no le habla solamente a las hermanas,
a los adultos, a los niños, a los jóvenes también le habla. Es para todos la palabra de Dios. Y nos dice, huye de las pasiones juveniles. Dice, apártate de la tentación. La palabra de Dios es clara, hermanos. Y no podemos escondernos, porque Él conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que pedimos y no obtenemos, porque pedimos mal. Entonces, si vamos a pedir, examinemos primero cómo andamos, para que podamos pedir. Pero en sí, hermanos, el apartarnos, el alejarnos de la tentación, nos trae bendición, hermanos. Porque si yo sé que estoy en la tentación, pero sigo constantemente ahí en la tentación, voy a caer, y voy a acarrear esa desgracia para mí y para mi familia. Pero si yo me aparto de la tentación, si yo me alejo y le digo a Dios que me muestre la salida de esa tentación, el Señor no solamente le da la salida a uno, sino que le da la bendición. Porque se hace conforme a la voluntad del Señor, no conforme a la voluntad de uno. Yo quiero animarles, hermanos, si alguno está batallando con alguna tentación, con algún detalle, no sé, la verdad, no me quiero meter en sus asuntos, cuál sea la tentación con la que usted esté batallando. Creo yo que cada uno tenemos las propias. Pero Dios es grande, hermanos. Dios nos ayuda, Dios está de nuestro lado. Pero tenemos que recordar que Él es quien nos puede guiar, quien nos puede mostrar esa salida, quien nos puede apartar de la tentación. Hasta el Padre nuestro dice, líbranos de todo mal, que no nos llegue la tentación. No nos dejes caer en tentaciones. Nosotros también tenemos que pedirle al Señor día tras día que no nos deje caer en la tentación. No se trata de repetir el Padre Nuestro todos los días, ¿verdad? Pero pues sí de pedirle al Señor que nos aparte de la tentación, que nos aleje de ese lugar de tentación, de eso que nos está perjudicando, sea nuestra vista, sea nuestro corazón, sea nuestra mente, sea lo que nos esté dañando, pero que Dios sea quien nos aparte de la tentación. Decía en broma ahí en el trabajo, ¿verdad? Que hay mucha tentación ahí en el área donde yo estoy. Que veo los panes, los cuernitos, las conchitas, o sea, todo el tipo de pan que sale ahí, ¿verdad? Y aunque nos permiten poder tomar algo, pero una cosa es que te permitan tomar algo, otra cosa es que quieras agarrar de todo. Entonces, pues la tentación sigue porque dices, bueno, un día agarro esto, otro día agarro esto, para probar todo, ¿verdad? Pero pues, al final de cuentas es caer en la tentación porque pues sabes que tanto te hace daño como que no está bien. O sea, una cosa es que te lo permitan, otra cosa es que esté bien. Entonces, tenemos las carnitas, pues sí, a veces nos dan chance de probarlas, a ver cómo quedaron, pero una cosa es probarlas, otra cosa es agarrarse a comer ahí. Entonces, le digo, hay mucha tentación. Entonces, pues hay, uno dice ahí entre broma, ¿no? Que pues, ¿cómo hay tentación ahí? Pues sí, pero pues en realidad no es tanto que haya tentación, es que mucho es lo que le gusta a uno, estar comiendo pues, las grasas, las carnitas, el chicharrón, el pan, ¿no? Pero pues, en realidad ya de tanto ver hasta uno se llena, ya ni quiere comerlo, ya nomás es por decir que la tentación. Pero sí, hay muchos que sí dicen, no, pues puras tentaciones aquí, porque pues, tienes de todo, empanadas, panes rellenos, panes huecos, panes de todo, ¿verdad? Y pues ahora sí que quien está ahí, pues sabe lo que
es estar rodeado de tanto pan y no poderlo comer. Pero sí, hermanos, yo ahora sí que les pido a ustedes que pues se pongan más en las manos del Señor y pues le pidan al Señor que les ayude a apartarse de las tentaciones, sobre todo de aquello que nos perjudica, porque aún la comida es perjudicial si la comemos nomás por mañosos, por gula. Porque a veces nomás por la tentación de que, ay, comí de esto, pero no, falta aquello no lo probé y aquello otro, y ya estás comiendo uno de más, y al rato paga uno las consecuencias. Entonces, también eso hace daño. Bueno, hermanos, este es el pequeño mensaje que yo quería compartir con ustedes. El Señor me guió a compartir, el podernos acercar a Él, ponernos en sus manos para alejarnos de las tentaciones. Como les decía, hay muchos que están tentados a la pornografía, tentados a ciertos programas que a lo mejor no son buenos, tentados en lo físico muchas veces, ya sea por el sexo opuesto, ya sea hombre o mujer, lo que a quien le suceda, pero yo les recomiendo eso. También aquellos que, pues, como les digo, manejan dinero o que ven dinero a la mano, pues que se alejen de la tentación, porque verdaderamente, pues dijo una hermana por ahí, el diablo es bien diablo, y él va a estar listo ahí para que nosotros caigamos en la tentación y podernos dar una zarandeada, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo, hermanos, ponernos en las manos de Dios, examinarnos cómo andamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, y pues que el Señor nos ayude, nos bendiga y nos dé la salida de todo aquello que nos pueda hacer caer, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para terminar con este pequeño mensaje. Señor y Padre Celestial, le doy gracias, Padre, por su palabra, Señor, que usted nos ha mostrado, Señor, sobre la tentación. Mi Dios, sobre las consecuencias, Padre, que es caer en la tentación, Señor, que acarrea, Señor, desgracia, acarrea maldición, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, Padre. Y, mi Dios, pedimos, Señor, que nos ayude a aumentar nuestro temor a usted, Padre, para no caer en esa tentación, Señor. Mi Dios, usted conoce el corazón de cada uno, conoce la mente de cada uno, Señor. Y mi Dios, yo le pido, Padre, por todos aquellos, Señor, que estén pasando por alguna tentación, Señor, que le sea difícil, Padre, que usted le ayude, le fortalezca, y que, Señor, quite la tentación de ellos, Padre, para que, Señor, ellos puedan estar, Señor, más en comunión con usted y ser agradables delante de usted, Padre. Mi Dios, a mí me ha hablado, Señor, y Padre, no sé si algún otro aquí, Señor, usted le ha hablado, Padre, y mi Dios, pues yo le invito, Señor, yo le pido, Señor, que aquellos, Señor, que usted haya hablado a sus corazones, pues, Señor, puedan ponerse a cuentas con usted, Padre, puedan, si quieren, Padre, si usted les guía, Señor, a pasar al altar, Señor, o que, mi Dios, ahí en sus lugares, Señor, pues puedan ponerse a cuentas con usted, Señor, y mi Dios, a pedirle perdón, Señor, si han caído en alguna tentación, Padre, y si, Señor, la tentación, Padre, ha estado siendo difícil para ellos, Señor, pues usted, mi Dios, les ayude, Padre, que como dice su palabra, Señor, usted nos da la salida con ellos, Señor, pero mi Dios, también, Padre, su palabra dice que la carne es débil, Señor, y que su espíritu, Señor, pues está dispuesto, Padre. Ayúdenos, Señor, a que nuestro espíritu, Padre, sea más fuerte que nuestra carne, Señor, y que, mi Dios, podamos salir victoriosos, Padre, y no caer en la tentación, mi Dios. Padre, le ruego por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, presentes. Mi Dios, por aquellos que nos están mirando a través de las redes sociales, Padre, que también, Señor, usted les fortalezca, Señor, en lo espiritual, Padre, y Señor, que su fe, mi Dios, aumente día con día, Señor. Pero sobre todo, Padre, el temor a usted, que no falte, Señor, que en cualquier lugar donde estemos, Señor, sea en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, Señor, donde quiera que andemos, Padre, usted nos libre, Señor, de la tentación, mi Dios. Padre, sabemos, Señor, que usted es más grande que cualquier tentación, que cualquier problema, que cualquier situación que estemos enfrentando, Padre. Y, mi Dios, le reconocemos a usted, Señor, como nuestro Dios, Padre, y le pedimos, Señor, que usted, Señor, sea quien nos ayude, Padre, dándonos la fortaleza que necesitamos, mi Dios.
Padre, ponemos en sus manos, Señor, le damos las gracias, Padre, y mi Dios también pedirle, Señor, si hay alguno, Señor, que no le conoce, que no le ha aceptado a usted como su Salvador, mi Dios, pues sabemos, Señor, que usted está llamando, Padre, a su corazón, usted está llamando, mi Dios, a cada uno, Señor. Solamente, Señor, le pido, Padre, que usted lo guíe, Señor, para que podamos orar por él, Señor, para que podamos mostrarle, Señor, cuál es su voluntad hacia él, Señor, cuál es el camino que le puede dar, Padre, la salvación, mi Dios. Padre, si es aquí presente, Señor, muéstrenos, Padre, guíenos, Señor, para que él tenga la valentía, Señor, y pueda tomar la decisión. También, mi Dios, si es a través de las redes sociales, Padre, pues ayúdenos, Padre, para que nos lo hagan saber, mi Dios, y poder orar por ellos, Padre. Mi Dios, nos ponemos en sus manos, le damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.